Ongi etorriarenei, mila esker etortzagatik. Bidegin elkartetikan urtero bezala suizidioari buruzko ekitaldi honetara, 5. urtea da. Eta zergatikan, pentsatzen dugu, bideginetikan, beharrezkoa dela suizidioari buruz hitz egitea. Eta zergatikan da beharrezkoa, esaten ari nintzana, ez? Hitz egiten ez danari buruz ez da existitzen. Baina ondo dakigu, dela, errealitate bat, errealitate gordina, eta pentsatzen duguna baino askotan, askoz gehiago, sarriago, gertatzen den egoera bat dela. Sufrimendu handia dago, familietan, eta gertuko jendeengan, bai? ¿Por qué hablar del suicidio? La primera vez que hicimos este encuentro, hace 5 años, trajimos a una persona referente a nivel nacional, Cecilia Borràs, con la que de alguna manera empezamos a abrir estos espacios de reflexión aquí entre nosotras y nosotros. Y recuerdo que a Cecilia, ¿no? le dije, hablamos de suicidio, y me contestó, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues efectivamente, porque de lo que no hablamos no existe. Y eso es lo que creemos. Pero más de una persona aquí en esta sala tenemos la vivencia cercana de que existe, de que es una realidad cruda, dolorosa, muy silenciada y necesaria de visibilizar. Cristina y Belén hoy nos traen, desde la experiencia personal y profesional, toda una realidad de la que somos partícipes. ¿Y por qué? Porque el suicidio es la muerte de todas las personas. Es un fracaso social y desde Bidegin esto lo queremos anunciar y denunciar de alguna manera para que se pongan en marcha planes de prevención que, ahora nos va a hablar Cristina, que hay una buena noticia que aquí en Euskadi ya está en marcha, pero hay mucho que hacer. Las cifras también son de ponernos los pelos de punta. Yo la primera vez que oí que en Euskal Herria una persona cada 2 días se quita la vida es algo, ¿no? Algo muy potente y algo a lo que merece la atención y el compromiso de todas las personas que estamos aquí. ¿Vale? Muy bien. Voy a dar paso a las 2 personas que nos van a acompañar hoy. A mi izquierda está Cristina Blanco, bienvenida. Estoy encantada de que estés. Cristina es doctora en Ciencias Políticas, profesora de Sociología de la UPV y presidenta de AIDATU, Asociación Vasca de Suicidología, y cofundadora de Biziraun, la Asociación de Supervivientes por la Muerte por Suicidio de un Ser Querido. Va a empezar con este interrogante, ¿no? Que nos trae aquí, ¿qué sabemos del suicidio? Es algo, ¿no? Nos invita a la reflexión, ¿qué es esto que sabemos? Y a su izquierda está Belén, ongi etorria ere bai, mila esker. Belén Perales, que para presentarla, no sé, mucho tendría que desnudarme también, ¿no? Belén nos trae la experiencia vívida y vivida de afrontar la muerte por suicidio de su mamá, Mari, a la que conocí. Y a Belén le conozco desde que tenía 10 años o 9 o 10 años. Y conozco su trayectoria como a su madre, ¿no? Una mujer vital y una mujer de la familia y una mujer a la que queríamos mucho. Y hoy es un homenaje importante que vamos a hacer. Belén. Sin más, os doy paso, empezamos con Cristina, si os parece, y después habrá un coloquio. Antes de continuar, deciros que aquí delante hay una cámara, como veis, se va a grabar las 2 intervenciones, las publicaremos en el canal de Bidegin de YouTube para las personas que no hayan podido venir o que tengan interés o que queráis compartir para que otras personas se beneficien de estas intervenciones. Y ahí al final de la sala hay otra cámara que ha puesto la Casa de Cultura para las personas que no han podido entrar porque vemos que el aforo está completo y es posible que haya quedado gente fuera, y es para transmitirla en directo
a otra sala que está aquí a cerca, ¿de acuerdo? Y las preguntas del coloquio que hagamos al final no se van a grabar, o sea que podéis hablar con tranquilidad y se van a quedar en la confidencialidad de la sala, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego Cristina nos ha traído unos folletos que tenéis ahí en la entrada, son de la asociación Visirao, de apoyo a personas que estéis afrontando ahora mismo una muerte por suicidio, ¿vale? Para apoyar, y también sobre unas jornadas que se harán en verano, en los cursos de verano, que luego nos informará Cristina, ¿de acuerdo? Eskerrik asko. Adelante, Cristina. Buenas tardes. Ante todo, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar de esta reunión, ¿no? Que considero, como todos vosotros y todas vosotras, considero que es muy necesario hablar del suicidio. Como bien ha dicho Izaskun, pues bueno, yo hace pues unos pocos años, bueno, la vida me cambió. Te cambia la vida, ¿no? Cuando te sucede algo de esto. Y a partir de ese momento, pues, como digo, hace unos poquitos años, decidí que tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo para, bueno, para que este problema se visibilice, para que este problema salga a la luz, porque entendí a través de la experiencia que realmente no sabemos nada, que sabemos muy poquito de este asunto, de este tema. Me espeluznó ver las cifras que había, es decir, no me pasaba a mí sola esto, ni muchísimo menos, no era un asunto pues eso, marginal numéricamente, ni muchísimo menos. Entonces, entre esas cosas que decidí que tenía que hacer, aparte de aprovechar mi profesión como profesora de universidad, me pareció que bueno, como había muchas cosas por hacer, una de ellas era fundar una asociación, ayudar a fundar una asociación de supervivientes, como fue Visirao. Junto con Eva Bilbao y Agustín Erquicia fundamos una asociación que operamos fundamentalmente en Vizcaya, en Bilbao. Tenemos nuestras reuniones en Bilbao para supervivientes. Aparte de eso, me parecía que era importante también visibilizar bien este tema, estudiarlo. Yo en mi profesión jamás, quitando algún que otro autor, muy clásico, ¿verdad? Durkheim y el suicidio, no se había visto nunca este tema, nunca se ha estudiado. Y me parecía que había que hacer también un esfuerzo en este sentido, en estudiarlo, en analizarlo, en ponerlo en la agenda política. Y en ese sentido, pues me pareció interesante fundar otra asociación con otras personas, que ha sido Aidatu, que la fundamos en agosto de 2017. Es todo muy reciente y bueno, pues ahí andamos. Para si a alguien le interesa, no sé si hay internet. Bueno, no importa, sí. Si no, bueno, sí hay. Bueno, traía simplemente pues enseñar la página web que tenemos por si alguien está interesado en asociarse, en colaborar con nosotros. No te preocupes, nada, es muy sencillo. Si tecleáis Aidatu en Google, aparece rápidamente en esa página y aparece quiénes somos, qué hacemos, qué actividades, y es una página muy clara, y yo os invito a todos vosotros y a todas vosotras a que visitéis la página, le echéis un vistazo y penséis si podéis colaborar con nosotros. Nada, sin más. Bueno, ¿cómo se...? Vale, todo es cuestión de cogerle el truco. Bien, mi presentación va a girar en torno a 3 puntos. Primero, como decía Izaskun muy oportunamente,
preguntarnos, ¿no? Hacer una reflexión. ¿Qué sabemos del suicidio y por qué sabemos lo que sabemos? ¿Lo poco o mucho? En un momento más avanzado de la intervención hablaré de las falsas ideas que rodean al suicidio y bueno, de los mitos que nos rodean, ¿no? Y que hay que empezar a desterrarlos. En un segundo momento hablaré un poco de la epidemiología, es decir, las características del fenómeno, y en un tercer momento creo que es importante que nos preguntemos qué podemos hacer, todos y todas nosotros. Es decir, es verdad, muchos no somos especialistas, no conocemos el fenómeno, no somos expertos, no somos expertas, pero todo el mundo puede hacer algo en favor de la prevención del suicidio. Todo el mundo podemos hacer algo para ayudar a otros. Eso es algo que tengo muy claro y quería transmitirlo. Bien, ¿qué sabemos del suicidio? Bueno, estas son las primeras preguntas que es importante que nos hagamos. ¿Sabemos algo, poco, mucho? Bueno, en realidad esto es algo que le pasa a gente, muy poca gente, es muy marginal. ¿Qué idea tenemos del suicidio? ¿Cómo la catalogamos? ¿Como un problema, personal? ¿Un problema social? ¿Es un problema de salud pública? ¿Es algo íntimo que cada cual tiene que llevar como pueda o como quiera? ¿Es algo que es exclusivo de gente que tiene algún trastorno mental? ¿Es algo que afecta a familias desestructuradas? ¿Es algo, gente ahí, marginal, ¿verdad? Pues que tiene la vida, complicada, ¿eh? ¿Es algo que afecta solo a esta gente? ¿Es un problema de salud pública, un problema social? ¿Se puede evitar? ¿Se debe evitar? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Se habla del suicidio? ¿Hablamos en la calle con nuestros amigos? Bueno, estas son preguntas que conviene hacernos. En realidad del suicidio se habla poco y mal. No nos olvidemos que estamos hablando de la muerte. La muerte es un tema tabú. Si a esto le añadimos una supuesta voluntariedad y a esto le añadimos la idea generalizada o muy abundante, muy notable, de que el suicidio se produce entre gente con trastornos mentales, nos encontramos con una situación de estigma social muy clara. Esta situación de estigma hace que, a su vez, no se hable, no se afronte, que se oculte. A quien le sucede, en muchas ocasiones, lo oculta, porque si vemos las cifras, que siempre son infravaloradas, quiero decir, las cifras, los casos de suicidio son superiores a las cifras que aparecen en las estadísticas oficiales, de eso hablaremos. Si pensamos en esas cifras, tenemos que considerar que hay mucha gente afectada. Sin embargo, no es algo de lo que hablamos, no lo oímos, oímos muy poco sobre el suicidio. Esto a su vez refuerza el estigma social, de lo que no se habla, como ha dicho Izaskun, no se sabe, y cada vez es un redundar en la situación de estigma y ocultamiento. Esta situación lo único que hace es obstaculizar la prevención, y no solo la prevención, obstaculiza la posvención, porque el suicidio no está, insisto, en la agenda política, impide que se hable de ello, de ocultarlo a la vez, vuelvo a decir, es como un círculo vicioso, se oculta, no se habla. A la vez la posvención refuerza el impedir que haya prevención. Muchas veces cuando se habla de prevención del suicidio, digamos que se tiene la consideración de que esa prevención termina cuando se produce la muerte. La intervención termina ahí, se ha producido el fallecimiento, ya no hay nada que hacer. No. Hay mucho que hacer a partir de ese momento. Hay mucho que hacer, porque hay gente que queda detrás. Entonces, ese tratar a la gente que queda detrás es lo que llamamos la posvención, ¿vale? Esa gente que queda detrás, en algunos, tiene algún riesgo mayor
de que se pueda producir un suicidio entre estas personas supervivientes que entre la población general. Por lo tanto, no atender la posvención significa no atender la prevención. A su vez, esto genera o posibilita la circulación de mitos y errores, que a su vez vuelve a obstaculizar la prevención y todo se produce así, en un círculo vicioso que es muy difícil romper y que creemos que es necesario empezar a romper. Y aquí estamos para eso y pues veo la sala llena, hay más gente fuera. Bueno, la verdad es que me consuela un poco, ¿no?, ver que la gente está interesada en estos temas. Bien, para quien piense, porque alguna vez me lo han dicho gente con cierto nivel cultural, no es un tema de personas que no sepan lo que hay en la vida, ¿no? Cuando alguna vez con algún colega he comentado, ¿qué sabemos del suicidio? Bueno, pues es que esto es para... Como hay pocos, digo, espera, ¿quién dice que hay pocos? No hay pocos, no es un fenómeno menor, estadísticamente hablando, ¿no?, y socialmente hablando. Probablemente muchos de vosotros y vosotras conozcáis ya estas cifras, son cifras estimadas de suicidios al año. Estas son cifras que ofrece la Organización Mundial de la Salud en el año 2015. Hablaba de una estimación de más de 800.000 muertes anuales. Eso es mucho, pero si además lo ponemos en comparación con otros tipos de muertes, nos damos cuenta, en este cuadrito de aquí, que no sé si se ve muy bien, pero lo digo, este 57% quiere decir que es mayor el número de muertes por suicidio que el de muertes producidas por guerras y por homicidios juntos. Creo que es un dato que no es menor, no es una cosa marginal. Bien, luego, bueno, la Organización Mundial de la Salud insiste mucho desde hace ya muchas décadas de que el suicidio se puede prevenir, aunque parece que hacemos oídos sordos a esta cuestión. Estas cifras estimadas para 2015 vemos que en épocas anteriores eran muy parecidas y que incluso, bueno, vemos una tendencia no muy elevada, pero una tendencia al alza. Es decir, el suicidio no se reduce con el paso del tiempo. Claro, solo, además, es más difícil que se reduzca. Pero, bueno, vemos ya un patrón que vamos a percibir, prácticamente un patrón universal. De cada 4 fallecimientos, 3 son de varones y 1 es de mujeres. Es decir, hay un porcentaje en torno al 75-25 de fallecimientos. Bueno, y esto se mantiene. ¿Qué lugar ocupa a nivel estatal España en el conjunto de sociedades de nuestro entorno? Bueno, según por tasas de suicidio no ocupa un lugar muy elevado. Hay países que tienen una tasa de suicidio mucho más elevada. La media de la OCDE, está aquí en 11,6 suicidios por cada 100.000 personas, por cada 100.000 habitantes, y España está en 6,9, casi 7, o sea, es una tasa relativamente pequeña. No obstante, yo siempre digo, las cifras son importantes, son muy importantes, pero en el caso de suicidio no podemos creer con fe ciega sobre las cifras, porque normalmente en muchos países los registros de los suicidios son muy deficientes. Incluso en el nuestro, quiero decir, tampoco es necesario irse a países poco evolucionados o muy evolucionados. Es decir, el suicidio, para registrar una muerte como suicidio, tiene que estar muy clara. Si no, no se registra como tal. Con lo cual, bueno, ¿qué podemos ver más cerca? A nivel de Estado, en 2017, se produjeron, según el Instituto Nacional de Estadística, 3.679 muertes por suicidio, de los cuales, como digo, pues un 25% son de mujeres y un 75% son de hombres.
Bien, si nosotros vemos la evolución del suicidio, de las muertes por suicidio desde el año 80, no se ve igual muy bien, pero bueno, ya digo, el principio es año 1980, final 2017, vemos que hay una tendencia, con sus más y sus menos, pero hay una tendencia a seguir creciendo. No se para, quiero decir, no es escandalosa, bueno, la cifra es escandalosa, pero bueno, la evolución no es a un crecimiento escandaloso, pero es imparable. Y no se hace nada. Más cerca aquí, en el País Vasco, tenemos en 2017 182 muertes por suicidio, como muy bien decía Izaskun, una muerte cada 2 días. Lo mismo, el mismo patrón, 25% son mujeres, 75% son hombres, de fallecimientos. Los intentos de suicidio tienen la pauta contraria. La mayoría son de mujeres y la minoría, un 25%, o sea, volvemos a la misma relación pero al revés, 75% de intentos son de mujeres y 25% de intentos son de hombres. Bien, en nuestro caso, País Vasco, también la tendencia es ascendente, con más o menos oscilaciones, porque estamos hablando de un volumen de personas inferior y lógicamente pues ahí los altibajos son más notorios. Esto es lo que tenemos. Si vemos el número de muertes por suicidio por grupos de edad a nivel de estatal, veremos, esto es un poco engañoso, esta barra, porque esto es para personas de 30 a 39 años, es decir, es un intervalo de 10 años de edad y los demás son intervalos de 5, con lo cual podemos decir que realmente el intervalo de edad que más volumen de muertes por suicidio tiene es el que va de 50 a 54 años. Son intervalos quinquenales y los que de su alrededor. Pero este es el número de muertes, de fallecimientos. Pero si miramos la tasa de suicidios para cada grupo de edad, las cosas nos cambian. Y aquí es muy interesante, porque es verdad que vemos que suicidios de gente mayor son pocos, pero es porque hay poca gente. Sin embargo, la tasa de suicidios en gente mayor de 80 años es tremenda, tremenda. Pensamos que igual los más jóvenes, digamos que porcentualmente tienen una mayor tasa de suicidio. No. Quien porcentualmente tienen una tasa mayor de suicidio es la gente mayor, a partir de los 80 años. Hay una tasa llega hasta casi 20 por cada 100.000 personas de esa edad, mientras que en las edades más jóvenes tenemos un 5, un 6, un 7 por cada 100.000 de sus habitantes. Bueno, esto es interesante. Otra cuestión interesante también es comparar la misma distribución que se da en el conjunto de España por grupos de edad y la que se da aquí en el País Vasco. Vemos que también, tenemos una diferente distribución de fallecimientos por suicidio por grupos de edad. Vemos que la distribución es distinta. En nuestro caso, las muertes prioritarias, o sea, el mayor volumen de muertes por suicidio se produce en edades más tempranas que en el conjunto de España, entre 45 y 49 años. Es el grupo que más volumen de suicidios tiene por grupos de edad quinquenales. Entonces, luego va bajando y vuelve a subir conforme va avanzando la edad. Estos son datos. Vemos que la evolución de los fallecimientos por suicidio, por coger una época desde el año 2000 hasta el 2017, es una evolución, no es muy ascendente, se mantiene bastante estable, pero es importante pensar que no se reduce. Y ahora voy a decir por qué. Hay un pico ahí abajo que va hacia abajo en el año 2010. La línea de arriba es el total del País Vasco, número de fallecimientos por suicidio en cada año del 2000 al 2017 en el conjunto del País Vasco. La siguiente línea, la amarilla, es los datos correspondientes a Vizcaya. La siguiente, la verde, es los datos correspondientes a Guipúzcoa. Y la naranja, es los datos correspondientes a Álava. Una cosa interesante, muchas veces se dice, quizá
¿cómo se llama?, la crisis, ¿no? La crisis del 2008, puede haber gente que piense, no, pues puede generar mayor volumen de suicidios. No ha generado. De hecho, 2 años después baja, hay un pico hacia abajo, ¿no? No es la crisis la que genera suicidios o la que ha generado suicidios, ni aquí ni en el conjunto del Estado. Lo cual nos lleva a pensar que el suicidio es un asunto muy complejo, ¿eh? No es algo que obedece a unas causas como muy claras y muy fáciles de identificar, ¿eh? Por supuesto habrá habido suicidios como causas y los medios, ¿no? nos han puesto sobre la mesa algunos casos, pues bueno, por temas de desahucios, bien, pero no es una tendencia que se ha generado al alza a raíz de la crisis de 2008. Bien, este cuadro me parece muy interesante, esta evolución. Fijaros, la línea negra es la evolución de fallecimientos por accidentes de tráfico, desde el año 80 hasta el año 2017. ¿Qué vemos? Pues que va disminuyendo a partir, ahora no veo bien, desde el año 90, va disminuyendo con alguna oscilación y va disminuyendo tremendamente. Todos conocemos las campañas que hay para prevenir los accidentes de tráfico, ¿verdad? Pues seguramente entre las campañas que ha habido, la mejora en la seguridad de los automóviles, la mejora en la seguridad de las carreteras, en fin, se ha puesto en marcha numerosas acciones para evitar la muerte por accidentes de tráfico. Pregunto, ¿qué se pone en marcha para evitar las muertes por suicidio? Pues no voy a decir que nada, pero muy poco y a nivel muy fragmentado, muy parcial y muy pendiente de la suerte que uno tenga, también de la puerta a la que uno llame, en fin, pero como planes de prevención a nivel estatal no hay ninguno. A nivel autonómico, bueno, hay uno en Valencia, todos son muy recientes, por cierto, con lo cual tampoco ha dado tiempo a implementarlos y a evaluar su impacto real. Tenemos en Valencia hay uno, en Galicia hay otro, pero creo que está en algún cajón de alguna mesa. Y bueno, pues como decía Izaskun, la buena noticia, porque me parece que en principio puede ser una buena noticia, es que la comunidad autónoma, la nuestra, el País Vasco, ya ha diseñado una estrategia para la prevención del suicidio, con lo cual seríamos, creo que si no es La Rioja acaba de implantar también un plan muy recientemente, o sea, seríamos la 4ª comunidad autónoma que tiene un plan autonómico de prevención del suicidio. Lo que pasa es que todavía no lo han publicitado, todavía no lo han puesto en marcha, por supuesto, pero tiene que estar muy a punto porque en diciembre se terminó de redactar. Entonces, bueno, lo bueno que tiene este plan, bueno, una de las cosas buenas, entre otras no tan buenas, es que ha sido un proceso participativo interesante y algunos grupos, bueno, como pues eso, Bizira, Naidatu, hemos estado participando, digamos, pues bueno, dando nuestra opinión, bueno, qué es nuestro diagnóstico, y han invitado pues a distintos sectores institucionales y de la sociedad civil, ¿no? No solamente lo lidera el Departamento de Salud, pero bien han invitado también a participar a otros departamentos que tienen mucho que ver con el tema del suicidio, que pueden hacer cosas, ¿no? Como es el Departamento de Educación, luego los servicios sociales de los ayuntamientos, las diputaciones, etc. Entonces, bueno, ahí sí que hay una noticia esperanzadora. No tiene presupuesto, pero bueno, ayudará a visibilizar, yo siempre digo hay que ser positivos, ayudará a visibilizar y bueno, ayudará a reordenar y a poner en práctica, a poner en su sitio los recursos existentes, porque como digo, hay cosas, pero están como muy fragmentadas, muy locales, están muy desconectadas unas de otras. Entonces, era necesario hacer un plan para organizar los recursos que hay, para ver qué es lo que nos hace falta más y ponerlo en marcha, pues quizá en un futuro no muy lejano. Pero a lo que voy, la línea roja es la evolución de los fallecimientos por suicidio. Como vemos, no baja.
no baja. Pero hay otras dos líneas que a mí me causan una cierta inquietud. La línea amarilla es la evolución de las muertes por homicidios. Más o menos estable, ni para arriba ni para abajo, pocos casos. Pero la línea azul, clara, es evolución de los fallecimientos por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales. Y la raya verde son las caídas accidentales. Y veo que van incrementándose. Y yo me pregunto, es una pregunta, ¿qué pasa? ¿La gente se cae más accidentalmente? ¿Se ahoga más accidentalmente? ¿O hay aquí algún tema de registros? ¿Se están registrando bien los fallecimientos por accidentes o no? Al ver los datos es algo que me inquietó bastante y es algo que me parece que merecería la pena analizar. Bien, bueno, eso era en el caso a nivel estatal. En el caso del País Vasco, 3/4 de lo mismo, ¿eh? Vemos la raya negra con más oscilaciones porque el volumen es inferior y entonces las oscilaciones se notan más, pero vemos la raya negra, accidentes de tráfico, y va bajando, va bajando. La raya amarilla, en este caso, he puesto accidentes por fuego, más o menos estable. Las muertes por suicidio, con sus oscilaciones, pero van en crecimiento en los últimos años, no, en las últimas décadas, ¿eh? Leve crecimiento, como hemos visto desde el año 2000 al 2017, no era un crecimiento, pues como muy llamativo, pero es un crecimiento. Y volvemos otra vez, aquí pasa exactamente lo mismo, la raya azul clarita es muertes, fijaros cómo crece al final, 2015, 16, 17, por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales. Y la raya verde crece también por caídas accidentales. Bueno, es una duda que a mí se me genera. ¿Qué es lo que se está contando? ¿Qué tipos de accidentes se están contando? Bueno, en 2017, como digo, hubo 184 muertes por caídas accidentales, 182 por suicidio, 178 por ahogamientos, 68 muertes por accidentes de tráfico y 14 muertes por fuego y derivados, humo y demás. A nivel de provincias, pues tenemos una relación, si relacionamos las muertes por accidente de tráfico y las de suicidio, en el conjunto del País Vasco vemos que hay 2,68 suicidios por cada muerte por accidente de tráfico. Esta relación es de 2 en Álava, en Guipúzcoa no llega y en Vizcaya de 4. 4 muertos por suicidio por cada muerte por accidente de tráfico. Esto supera con creces a la tasa estatal, o sea, la relación que hay a nivel de Estado, incluso en la nuestra. A nivel de Estado es algo menos del 2, o sea, de 2 muertes por suicidio por cada muerte por accidente de tráfico, y nosotros en el País Vasco tenemos un poquito más. Bien, estas son las cifras. Para no ahondar más en el tema, creo que son bastante relevantes. Ahora bien, ¿qué entendemos por suicidio? ¿Podemos hacer algo? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Al final, ya todo esto está bien, ya vemos que es un fenómeno importante, que es un tema sangrante. ¿Y qué podemos hacer? Pues nosotros no somos expertos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer mucho. Primero vamos a entender qué es una muerte por suicidio, si la consideramos una muerte autoinfligida, es decir, causado por uno mismo, pero con voluntad de morir, realmente, con voluntad de morir. Lo digo porque aquí hay un debate, ¿no? Con respecto a la muerte voluntaria. Hay un debate, importante, que creo que es necesario diferenciar. Hay casos y casos,
Hay situaciones y situaciones, y a mí me gustaría hacer referencia a esas situaciones. Y cuando una muerte, una posible muerte por suicidio, no solamente puede, sino que debe ser evitada, y cuando no, Entonces, bueno, la definición, la que ofrece la Organización Mundial de la Salud lo define como un acto con resultado de muerte que una persona realiza sobre sí misma independientemente de su voluntad real de morir. O sea, aquí la OMS poco se lava las manos y dice, bueno, todo que se mata a sí mismo eso es un suicidio, ya. Pero tenemos que diferenciar situaciones, porque muchas veces, una de las cosas que más me cuesta escuchar es, pero la persona lo quiso. ¿Quiso? ¿La persona lo quiso? ¿O no se hizo lo suficiente para que no lo quisiera? Claro, depende de la situación. Hay situaciones en las que no se puede hacer más. Y la persona ahí tiene que ser muy libre. En eso estoy de acuerdo. Pero que digan, no, es la libre decisión de las personas, hay que respetar la decisión. Bueno, sí, pero a mí personalmente eso siempre me ha generado mucho malestar, la verdad. Quizá cada uno con su caso, pero desde luego en el mío creo que puedo decir con absoluta claridad que mi persona no quería morir. Pero lo que no podía es vivir como vivía, que es distinto. Vale, ¿realmente todos los suicidios son iguales? Pues no ni todas las situaciones son iguales, ni todos los suicidios son iguales, y por lo tanto no deben tratarse, a mi juicio, de la misma manera. Entonces, si pusiésemos en un continuo lo que es la intencionalidad y la libertad de morir, y en otro extremo la mayor intencionalidad y más libertad de morir, es decir, la menos y la más, nos podríamos encontrar con tres situaciones, analíticamente hablando, pues tres situaciones típicas, ¿no? La primera sería un suicidio accidental, en realidad no sé si eso es un suicidio, pero bueno, podría decir, personas que, por accidente o porque se les, en realidad ni querían morir ni tenían la intención de morir. Puede ser, pues eso, un accidente más que otra cosa. En el otro extremo tenemos el suicidio meditado, que es finalista, es proactivo. Es decir, y ahí tenemos como dos grandes tipos de suicidio. El suicidio que llaman existencial, que a verlo, parece que lo hay, pero habría que ver si son los mayoritarios, seguramente no. Es decir, el suicidio de aquellas personas que tras un periodo de reflexión y sin que les pase absolutamente nada, ni tengan enfermedad ni nada de nada, eso se ha podido dar en algunos filósofos, es decir, el suicidio que llaman existencial o filosófico, que deciden que la vida no merece la pena vivirla y que en pleno ejercicio de su libertad, que no hay más acto de libertad que el procurarse la propia muerte, en fin, hay una forma de opinar así pues bien, pero sospecho que esas son las muertes más minoritarias. Luego está otro tipo de muertes que ahora se está hablando mucho, es el resultado de muertes, no de muertes, sino de deseos de muerte, ¿no? De necesidad de morir, de terminar con una situación pues realmente complicada y que no tiene mucha esperanza de mejorar. Estamos hablando de la eutanasia, del suicidio asistido, en fin, ese tipo de muertes que se pueden considerar como un suicidio, pero que en realidad sí hay una decisión, sí hay una voluntad de morir. La sociedad lo que tenemos la obligación de hacer es poner todos los medios posibles, todos los medios paliativos posibles, de todo orden, para que la gente no tenga que sufrir tanto. Pero si una vez puestos todos los medios como sociedad, la persona en una situación de desesperanza objetiva y real decide morir, yo creo que eso, pues lo único que se me ocurre es apoyarlo. Pero nosotros no hablamos ni de lo uno ni de lo otro.
Nosotros hablamos de unos suicidios que quedarían ahí en una especie de limbo entre la intencionalidad y la menos intencionalidad, la voluntariedad de morir. Las personas en muchos casos no quieren morir realmente, quieren no vivir de la forma en la que están viviendo. En unos casos esa forma en la que están viviendo no tiene esperanzas de mejorar, o puede ser una enfermedad terminal, pero en otros casos sí, como puede ser un desahucio, como puede ser un abandono, una ruptura, eso sí tiene solución. Y hay gente que está muriendo por eso. Entonces, ese es el suicidio al que yo me quiero referir. A nosotros no. Entonces, como digo, pues bueno, son ciertos grupos de riesgo, que en realidad, como digo, pues no, en el fondo no quieren morir. Morir es una solución definitiva a problemas que muchas veces son temporales. Eso hay que reconocerlo. Solucionemos el problema temporal y veremos cómo se resuelve la decisión voluntaria de morir, ¿no? Aquí es donde se debe hacer algo. Porque, como digo, la persona realmente no quiere morir, solo dejar de sufrir, y porque se aplica una solución permanente a algo que probablemente sea transitorio. Víctor Frank es fue un conocido psiquiatra, el fundador de la logoterapia y, conocido también porque pasó por ni más ni menos que 4 campos de concentración. Dejó por escrito lo siguiente, fue terapeuta también. Unas 12.000 personas que habían intentado suicidarse pasaron por mis manos. Entre esas 12.000 personas hubo muchos que posteriormente me dijeron lo siguiente: estoy contento de no haber tenido éxito en mi intento de suicidio, o mi intención, porque semanas, meses, años después se produjo un cambio de circunstancias. Hubo una solución a mis problemas y un sentido para mi vida. Por tanto, es ahí, en esos casos, donde sí podemos hacer cosas. Es ahí donde podemos, y además podemos hacer todos podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? 3 cosas: conocer, hablar y escuchar. Conocer, porque como comentaba al principio, y pasaré un poquito rápido por los grandes mitos del suicidio, decía al principio que sabemos poco y mal del suicidio, en general, como sociedad. Se han generado una serie de mitos y falsas creencias que circulan libremente por ahí, por la sociedad, y que creo que es hora de empezar ya se están haciendo intervenciones, se están haciendo actividades para evitar que esos mitos y falsas creencias se vayan erradicando, porque eso hace muchísimo daño. Como digo, hace muchísimo daño. Uno de los mitos que, y seguramente os suenen a todos vosotros, a todas vosotras, muchas cosas de las que aparecerán aquí, ¿no? El que se quiere matar no lo dice. Eso es una opinión, yo la he oído hasta en médicos de atención primaria, no digo más. O sea, no es algo que nos inventemos nadie. O sea, yo esto lo he escuchado en profesionales de la salud. Que se quiere matar no lo dice. O sea, que si lo dice es que no lo va a hacer, que es el siguiente, ¿no? El que lo dice no lo hace, quiere presionar, quiere chantajear, pero no lo va a hacer. Bueno, todos son ideas erróneas. Los expertos dicen que todo el que se suicida antes de cometer un acto suicida expresa lo que le está ocurriendo a través de palabras, a veces amenazas, gestos o cambios de conducta. En el fondo, estos dos mitos lo que hacen es minimizar el riesgo, muy peligrosamente. No, si lo dice no lo va a hacer. No, si lo dice, 9 de cada 10 personas que se suicidan dijeron claramente que lo iban a hacer. Eso dicen los expertos. Entonces, cuando alguien dice que se va a suicidar, que tiene intención, o aparece la idea en la cabeza, y no podemos mirar para otro lado, no podemos enterrar esa expresión, porque aunque no lo hiciese, algo no va bien. Aunque no lo hiciese, algo ya no va bien. Otra idea muy extendida: cuidado, que al hablar del suicidio,
con una persona en riesgo, mejor no hablemos, no toquemos, no vaya a ser que le pongamos la idea más clara en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, al hecho de hablar sobre el suicidio siempre le ha ido asociada la idea del efecto contagio, ¿no? Cuidado, no hablemos, no va a ser que pongamos ideas donde no las hay y donde las hay pues le demos todavía más fuerza a esa idea. Nada más lejos de la realidad. Los expertos, las personas que están en este proceso nos dicen continuamente que hay que hablar del suicidio, que es mejor hablar porque es la única forma de dar oportunidad a la gente que lo está pasando mal de poder decir y de pedir ayuda. Si lo enterramos, si cualquier manifestación que una persona haga sobre la idea de suicidarse, si la enterramos, estamos condenando. Eso no podemos hacer. Es al revés. No le vamos a dar una idea a alguien que no la tiene. Hablar del suicidio no nos va a generar ahora que... No, es una idea falsa, pero se ha reproducido muchísimo y con muchísima fuerza. Sí, es verdad que en determinadas ocasiones, pero bueno, eso sería cuestión de matizar. El tema de los medios, depende de cómo lo reproduzcan, depende de cómo comuniquen, sí que puede generar un efecto contagio, pero si las cosas se hacen mal, pero en el tú a tú no, en los medios hay que tener un poquito de cuidado, Le digo porque tampoco me gusta hablar un poco al tuntún, ¿no? Pero bueno. ¿El suicidio no puede ser prevenido? Pues ocurre por impulso. Pues tampoco es cierto. Algunos suicidios sí van a ocurrir por impulso, pero normalmente a una persona no le da de repente, pues no, me mato ahora. Normalmente lleva un proceso de ambivalencia. Como digo, no es tan sencillo llegar a la conclusión de que uno quiere morir y lo hace, ¿no? Hay unos procesos muy serios de ambivalencia, de no querer morir, pero no querer seguir viviendo así, de no ver la luz, de no saber cómo salir de la situación. Vale. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde. Volvemos un poco sobre lo mismo, ¿no? En realidad, no hagas caso que no se va a matar. No hagas caso que no se va a matar. Bueno, eso lo escuché yo. Y sí se mató. Entonces, cuidado con eso también. El suicida desea morir, por lo que tarde o temprano lo hará. Volvemos otra vez un poco sobre lo mismo, y más. Y no voy a... Bueno, otra cuestión. Todo el que se suicida es un enfermo mental. Bueno, o no. O no. Hay mucha controversia con respecto a esto. Se da la cifra de que 9 de cada 10 suicidios son producidos entre gente que tiene algún tipo de trastorno mental. Bueno, vamos a ver qué llamamos trastorno mental. A una depresión, que no lo minimizo ni mucho menos, pero una depresión puede ser un trastorno adaptativo, no es una esquizofrenia. Quiero decir, a ver...